El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, a través de la Concejalía de Comercio, ha reconocido en un acto oficial a comerciantes del municipio cuyos negocios cumplen más de 50 años con sus puertas abiertas, entre ellos estudios de fotografías, farmacias, panaderías, mercerías, ferreterías, empresas del automóvil y del mueble, churrerías y restaurantes. Saludos, bienvenidos, bienvenidas una semana más al programa Toda una Vida. Hoy nos encontramos aquí en Carrizal, en la calle Alemania, para conocer la historia de la empresa Ferretería Hermanos Domínguez Álvarez. Nos ubicamos ya en el interior de la ferretería Hermanos Domínguez. Nos encontramos junto a don José Domínguez Álvarez, hijo del que constituyera en su día, en el año 1962, este negocio familiar marcado por diferentes generaciones. Una de ellas, que luego, pues como decíamos, le precede Julián, es la de don José Domínguez Álvarez. Don José Domínguez, muy buenos días. Muy bien. Muchas gracias por abrirnos las puertas aquí de su negocio, ¿no? Aunque vamos a hablar un poquito de los orígenes de este negocio familiar, de esta ferretería, porque como he dicho, fue en el año 1962 cuando su padre, don Julián Domínguez, montó aquí, ¿no?, la ferretería Hermanos Domínguez, en Carrizal. Sí. En esta misma calle, número 51. En la calle Alemania. Calle Alemania. Muy cerquita de donde hoy se encuentra la ferretería. Sí, cerca. Era un local muy pequeño, ¿no? No, bueno, empezó porque todo esto por aquí para atrás era nada más que cercado, a vender cemento y hierro. Incluso la calle estaba sin asfaltar. Sí, todavía no había calles asfaltadas por aquí. Eso estaba todo. Y después poco a poco fue metiendo cosas y aquí. Empezó haciendo venta de material de construcción y de ferretería por entonces, pero como usted bien dice, en el año 1962 se dedicó más bien a la venta de hierro y de cemento. Y cemento, porque era el boom que había. Exacto, para el boom de la construcción. Claro, no había tanta población como la que tenemos hoy, lógicamente, pero hablemos un poquito de su padre, don Julián, don José, porque realmente, ¿quién era su padre? ¿Dónde era? Mi padre era de Telde. Sí, de La Roya. Incluso, y mi madre de arriba del Valle de las 9. Ellos se vinieron, incluso yo nací en Telde, pero en ese entonces ya se pasaron para aquí, para Carrizal. Ajá. Pegó a trabajar con los calderines, de mayordomo. Se dedicó a la albacería, a la agricultura. Era un hombre esa la sabía buscar. Incluso cuando el boom de irse a Venezuela, ¿cómo se dice? La migración, ¿no? Cuando... Sí, no, de polizonte de eso, en barco velero de eso. Ajá. También formó parte de él, ¿no? Incluso una de las veces lo agarraron en Fuerteventura. Estuvieron presos, hasta los pelaron al cerro. y a mi hermano Julián también, porque iban juntos. Usted tenía dos hermanos, ¿no? Aparte de usted, eran dos hermanos más. No, nosotros somos 12. 12 hijos que tuvo don Julián. Me está hablando un poquito de su padre, de su familia que procede de la ciudad de Telde. Llegaron aquí a Carrizal dedicándose a la albacería, ¿no?, a la agricultura, y por aquí pues fueron haciendo numerosas plantaciones, ¿no? Sí, hombre, había unas fincas aquí, estaba
los calderines en la banda, estos aquí abajo, ¿cómo se llaman ellos? No sé, y Monzón. Había una finca buena a los alrededores de esto. Y años más tarde, don José, su padre le dio por montar una ferretería. ¿Eso cómo surgió? Sí, cuando se vino para aquí, para vivir ahí en el piso alto, montó una ferretería. Yo estaba incluso en Venezuela. Entonces, a paso de los años, yo estuve allá 17 años, vine para acá, todavía no tenía la ferretería. Todavía estaba fabricando eso ahí. ¿Era un local propio cuando él montó el negocio? Sí, era, sí. era un local ¿no? Sí, donde él sí, residía también. Y usted dice que viajó también a Venezuela, emigró a Yo Venezuela. viajé la segunda, porque él vino, fue la primera vez para allá sin arreglar papeles ni nada. Incluso cuando lo agarraron a poco tiempo de estar, se volvió otra vez a intentarlo y ya fue solo. Pero la segunda vez que vino, cuando vino, volvió a metérsele que tenía que irse a Venezuela otra vez, pero ya legalmente. Y tenía que llevar a un familiar. Y entonces me apunté yo. Se apuntó. Sí, yo tenía 14 años, era un pendejo, un berija. Y se fue para allá, para Venezuela. ¿Allí cuánto tiempo permaneció usted? Mi padre estuvo 2 años, yo me quedé allí y yo estuve 17 años después sin venir para acá. ¿Y a qué se dedicaba mientras estuvo por entonces allá en Venezuela? ¿Quién? Mi padre. Su padre y luego también usted cuando fue para allá, ¿a qué Mi se padre dedicaba? le pegaba a todo, hasta de albañil se apuntaba. Y en Caracas vendiendo jabones por la calle. Estuvo también vendiendo allá, ¿no? En Venezuela. Y yo también estuve, pero a mí no me gustaba mucho ¿Vender? porque allí para vender hay que gritar, proponer jabón perfumado. A mí no se me daba eso, me daba vergüenza. Se dedicó usted, por tanto, a otra cosa ya, ¿no? Se dedicó a otra... Nada, yo era un chiquillo, mientras él estuvo allí, pero yo poco vendía. Pero él sí, él andaba, él se buscaba la vida, él se prestaba para eso. Bueno, y luego, tras ese periplo por Venezuela, llegó aquí a Carrizal de nuevo, ¿no? Cuando ya él había visitado Carrizal, o eso fue mucho más tarde. Una vez que ya vino aquí, dedicó tiempo a la albacería, estuvo plantando aquí con su madre, hasta que luego ya compró una casa aquí, ¿no? ¿Quién? Su padre. Compró solar ahí. El solar, sí. Fabricó ahí. Fabricó ahí, estuvo viviendo y montó después el negocio. No, pero después que yo vine, todavía estaba en obra eso. Ajá. Porque yo vine, a los 2 años, año y pico, me volví a ir para allá. A los 2 años vine para acá, otra vez se me metió para irme para allá. Y así estuvo durante un tiempo, ¿no? Sí, Hasta que ya luego permaneció aquí. Cuando yo cuando llevé a mi mujer para allá, a los 2 años por ahí me llamó mi hermano para que viniera para acá para trabajar en la ferretería. Ajá. ¿Y cómo recuerda aquellos primeros años de echarle aquí ¿Cómo? su mano, una gran ayuda a su padre? ¿Eh? ¿Cómo recuerda aquellos años? Trabajaba como un burro ahí. Sí. Todos los días había que descargar un viaje de cemento a Bleo. Mi hermano Julián, que trabajaba con el viejo ahí, me cago en Dios cuando salía un Cristo ahí con el polvo de cemento, ¿sabes? A levantar el volteo y uno echando cemento, los sacos arriba y otro cogiendo abajo y tocando. Y siempre estuvo ayudando o trabajando en este caso, bueno, transportando material, pero en sus inicios nunca le gustó aquello de vender, ¿o sí? Cuando empezó aquí el negocio. Aquí sí, el que estaba allí cuando vine, que pegué a trabajar ahí,
que el viejo los dejó eso, los vendió. El que estaba en la ferretería era yo, porque Antonio trabajaba con un camión, mi hermano Carmelo también con otro. Es decir, que yo estaba solo. A veces, cuando hicimos esto aquí, el cemento lo teníamos aquí arriba, y el hierro y eso. Y yo, si venía un cliente por cemento, tenía cerrar abajo, venía arriba, cargar al tío y volver otra vez. Ajá. Así lo pasemos un tiempo. Bueno. De dos hermanos, don José, solo 3 se dedicaron al negocio, la ferretería, el resto se dedicó a otra cosa, ¿no? Sí, los demás no. A su Cada uno tenía su su trabajo por independiente, trabajo. ¿no? Bueno, y su padre, hasta la década de los 80, en este caso, fue cuando estuvo al frente de la ferretería, que luego de allí pasó aquí, ¿no? A este local donde nos encontramos hoy en día. Al tiempito, porque esto estaba en obra todavía. Ajá. Porque teníamos techado, era el sótano abajo. Pero prácticamente la trayectoria de su padre fue siempre ahí, ¿no? En ese local, Abajo. Sí. abajo. Fue agrandándolo poquito a poco, luego con el tiempo. Empezó con poco y No, terminó. lo que tenía allí era 4 tornillos y el coño. Muy poca cosa. Pero estaba yo solo allí y tenía que. También venía un viaje de hierro, había que descargarlo afuera en la calle y después meterlo para adentro. Así que trabajamos. Trabajé todavía. Sí. Trabajé todavía, desde luego. Don José, en el año 86, su padre ya traspasa, ¿no?, el negocio a sus hijos, en este caso a usted y a sus hermanos. Cuando, Sí, que fue cuando se formó Hermano Domingo. cuando sucede eso, ya cambian el local y pasan aquí, ¿no?, a este lugar. Sí, a poco tiempo. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese cambio en la década de los 80? Bueno, poquito a poco íbamos ahí. Bien, como el otro le dice. Siguieron un poquito la misma estela, ¿no?, de su padre, la trayectoria, con material de construcción, Sí, ferretería. sí. Y también en la década de los 80 fue muy importante para la construcción, ¿no?, que era donde Sí, hombre. tuvo un auge muy importantísimo. Es que te digo que todo eso por ahí para atrás no había nada. Claro. Bueno, cuando estaba mi padre, yo era el que hacía los repartos con el camión chico, los fines de semana, los sábados, entraba a cargar a tope 2 o 3 veces allí para repartir. Había movimiento. Luego siguió con sus 2 hermanos, uno de los nombraba antes, Julián, ¿verdad? No, Carmelo y Antonio. Carmelo y Antonio. Uno de ellos creo que ya falleció, ¿verdad? Antonio. Ajá. Entre los 3 estuvieron llevando varios años este negocio, esta ferretería. Sí. ¿Cómo fue después ya la experiencia con los años? Después a Carmelo se le metió el cabello porque allá atrás en la majorera tenemos, y la empresa más atrás la formó Hermano Domingo. También. Ajá. Pero después Carmelo se encaprichó en separarse. Y yo, bueno, te quedas con Madotrán y nosotros. 2 sociedades distintas, ¿no? En Sí, cuestión de empresa. Pero Madotrán la formó Hermano Domingo. Ajá. Y luego ya, pues con el paso de los años, fueron aquí, en este lugar donde nos encontramos hoy en día, ampliando también todo este recinto, ¿no?, todo este negocio, esta ferretería. ¿Ha sido fácil todos estos años que usted estuvo también como empresario? Hubo una época que ni las pagas las cobraban. Y había que trabajar prácticamente de lunes a domingo, ¿no? Casi. Sí, aquí abrí los sábados también. Sábado todo el día. Y sacar una familia adelante, cada uno, ¿no? De sus hermanos Sí, también claro. han tenido hijos, como el caso suyo. No, aquí las viviendas que hay ahí arriba, no joder. Eso costó dinero. ¿Hasta cuándo estuvo usted aquí con el negocio? ¿Hasta el momento de la jubilación? ¿O siguió después? A los 65 años me retiré. Ajá. Que claro, la gente nueva que trabaja en ellos. Ajá. Además, después de retirado estuve viniendo un tiempo ahí que estaba abajo del cuartelero.
Pero ya después digo, dejé de venir para abajo. Yo tengo trabajo allí Si tuviera que volver a aquellos años a llevar las riendas de un negocio como este, como la ferretería, ¿volvería, don José? no creo. No volvería. No. ¿Por qué razón? No, cuando ya me retiré ya Tenía claro que no quería seguir, ¿no? estaba ya. Había época que si alguno me ofrecía lo que fuera por la parte mía, me la quitaba encima. Pero bueno, Pero fueron duro. muchos años de sacrificio, de esfuerzo, de dedicación, ¿no? Porque aquí había que dedicar muchas horas, como hay que dedicarlas hoy en día también, pero claro, los tiempos han ido cambiando un poco, las circunstancias, las No, ya mercancías. hoy nosotros dedicamos más horas aquí. Era usted y sus dos hermanos que antes mencionó, ¿no? Sí, pero el que estaba, pues, prácticamente Antonio y Carmelo estaban siempre por fuera con los camiones. Entonces, casi siempre estaba aquí, detrás del mostrador, siempre. Ajá. Y ya por entonces, pues venía mucha gente aquí también, Sí, como sucedió cuando también su padre lo llevó aquí cerquita, ¿no? El negocio. Pero hubo buenos tiempos. ¿Cuándo falleció su padre? Eso Hace muchos años. hay muchos años. Ajá. Luego, ¿qué quedó de él? Es decir, además del recuerdo y demás, ¿qué se mantuvo con el paso del tiempo? Porque era un hombre que también intentaba ayudar a la clientela. ¿Luego usted siguió también un poco esa experiencia de él o cómo fue un poquito? Mi padre tenía bastante. ¿Era un hombre de carácter? Sí. Tenía bastante labia. Se atraía a la gente. Ajá. Era tenía cinta que Sí, rollo sí. para. Mucha labia, como usted bien dice, ¿no? Mucha labia. ¿Y usted no? Yo soy de poca. De pocas palabras. Pero bueno, de una manera u otra también trataba de ayudar en la medida de lo posible a la gente, ¿no? Porque en una ferretería también se ayuda mucho a la gente, claro. La gente muchas veces viene pidiendo solución a un problema que se les presenta y vienen, por tanto, pidiendo ayuda, ¿no? Hombre, claro. Bueno, pues si le parece, vamos a conocer un poquito más esta trayectoria de más de 50 años de la ferretería Hermanos Domínguez Álvarez, don José, con uno de sus hijos, que actualmente es uno de los que regenta, ¿no? este negocio, que está con nosotros. ¿Le parece que lo conozcamos un poquito a Pepe? Vamos allá. Bien, pues ahora nos encontramos con Pepe Domínguez, hijo de don José, en este caso de generación en generación. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues encantado de estar contigo también este ratito. Ya hablábamos con tu padre de cómo ha sido un poquito parte de la trayectoria, porque ha sido intensa desde que empezó tu abuelo, ¿no? Sí. Constituyendo esta empresa en el año 1962, hasta que en el año 86 lo traspasó a sus hijos y mucho más tarde llegó ya los hijos de José Domínguez y hermanos, ¿no? En este caso. Sí, ¿Cómo fue un poquito todo esto? Todo ese traspaso pues, de tu padre, por ejemplo, a ti. hombre, de mi padre a mí nos cogió una época buena que fue el boom de la construcción, aunque ya después eso nos hizo que la venta aumentara bastante y ya luego nos vino el parón de la finalización del boom de la construcción. Entonces ahí se pasó un poquito mal. Y nada, y ahora, después de los 2 años que estuvimos con el COVID y ahora la guerra que tenemos en Europa, pues Todo influye, desde luego. nos estamos pasando un poquito más. Todo influye, ¿no? Ha Pasando un sido, poquito más. por tanto, les ha tocado una expresión un tanto fea, ¿no? Pero bailar con la más fea, ¿no? Como se suele decir. Nos estamos pasando un poquito más, la verdad. Ajá. Porque la verdad que hay un parón muy importante. Bueno, en cualquier caso, Pepe, ¿ustedes tenían claro que querían dedicarse a esto desde bien pequeño? ¿O cómo fue un poco este relevo familiar? Porque hay personas que lo tienen claro, otras que dicen, bueno, pues por necesidad o tal vez por mantener un poquito el negocio.
Bueno, yo en mi caso... ¿Por qué desde niño a qué te querías inclinar? No, yo en mi caso estuve trabajando, yo estudié en el colegio de hostelería, estudié de tema de cocina, porque yo nunca he querido trabajar con familia. Y entonces estuve trabajando luego en la hostelería. Hasta que mi padre, claro, no tenía a ninguno de los hijos, porque antes eran 3 socios en la sociedad. Entonces cada socio tenía a 1 o 2 de sus hijos, y en este caso mi padre no tenía ninguno. Y entonces pues mi padre habló conmigo y me comentó para entrar a trabajar en la rama familiar. Y así fue, dejé la hostelería y aquí estoy, ya llevo unos 25 años. Circunstancias sobrevenidas, 25 años son 25 años, ¿no? Sí. Y tanto ha cambiado, como bien decías antes, también en 25 años, mucho las cosas, ¿no? Bastante, porque en la época esa se vendía mucho. No había la grande superficie que hay hoy día. Le pegó con Leroy Merlin, Bricomar. Ha hecho bastante daño, y entonces la economía, ahora mismo la fertilidad está como está. En cualquier caso, pese a todas las circunstancias, ha mantenido el servicio que también, incluso ya desde la época de la generación de tu padre o de tu abuelo, han intentado siempre transmitir a toda la clientela, ¿no? Desde material de construcción, saneamiento, etc, etc. Sí, gracias a Dios seguimos dando un buen servicio en venta de material de construcción en general y reparto a domicilio. Siempre limando los precios, Sí. por lo que te estaba diciendo, por la competencia. Antes se ganaba el coste y el beneficio, pues se ganaba mucho más dinero que lo que se está ganando hoy, porque hoy, te digo, como la grande superficie, pues tenemos que hacer un poco más de descuento a los clientes para poder vender. Y ahí estamos. ¿Mantienen todavía algunos de esos clientes fieles de tantos años aquí en esta ferretería? Bastante, sí, tenemos bastante. Ajá. Bastante. Desde la época de tu padre. De la época de mi padre, Ajá. sí. Lo que pasa es que la época de ellos es una época muy buena. Es lo que te estoy diciendo, que no había esta gran competencia de la grande superficie. Desde ese punto de vista, tal vez sea así. Ahora nosotros, sí, yo estoy agradecido que me haya dado, sí, me dio la empresa para continuar, pero es que continuar Claro, menudo reto, ¿no? es duro. Menudo reto. Es duro. Menudo reto. Es duro porque hay mucha competencia. Claro, además al margen de la competencia, como apuntabas, Pepe, realmente pues, el supeditarse también a las numerosas crisis. Ahora tenemos la pandemia, hemos tenido la pandemia, pero también en el año 2008, con la famosa crisis de la construcción y todo eso, pues ha tocado reinventarse, pero aún así siempre... A mí me ha tocado vivir, no sé, yo se lo he dicho a mi padre, a mí me ha tocado vivir, yo creo que la más fea. Yo se lo he dicho a él muchas veces. A mí me toca vivir las más feas, porque las épocas del padre, que es de mi abuelo, y la de mi padre, la época dorada. La época dorada, porque yo iba a la fábrica de Arequiní y cuando traía un viaje de cemento, ya prácticamente ellos lo tenían todo vendido. A mí, yo se lo he dicho a él, que me ha tocado las más feas, porque me ha tocado. Sí, el boom de la construcción me vino bien, que él estaba trabajando todavía, pero después, en el 2008 fue cuando fue el parón. Sí, la crisis de 2008. Agüita con ese parón. Pandemia. La guerra ahora en Europa, que esto está... Son momentos complicados. Está parado. A nadie se le esconde que son momentos complicados, pero que a pesar de eso, con orgullo todavía y con cierta ilusión, se mantiene uno un poco en el tiempo. Pero claro, y digo orgullo porque tenemos aquí a una generación que te precede, que es la de tu padre, ¿no? Yo porque tengo fuerza de voluntad. Yo tengo fuerza de voluntad de seguir, y porque yo no tengo otra generación. No hay otra generación que es la cuarta para continuar. A mí me quedan 13 años y voy a aguantar los 13 años eso. Pero que me está costando. Ya. Me está costando bastante. ¿Qué has aprendido de tu padre o qué te enseñó tu padre para seguir un poco también subsistiendo con el paso del tiempo en este negocio, Pepe? A trabajar sobre todo, a ser honrado
y en el tema este del negocio no engaña a nadie. Y sobre todo el trabajo, la constancia. Valores muy importantes. Porque si no fuera por las ganas que tengo, yo miro el negocio mirándolo que el sacrificio que hizo nuestros padres para mantener el negocio a flote, para que llegue la tercera generación que somos nosotros y de la noche a la mañana pues tiramos la bartola. Entonces, como me dio una buena enseñanza, unos valores, pues lo que he hecho es trabajar, la constancia, echarle horas y hoy vendes menos, pero a lo mejor mañana vendes un poco más y así estamos. Claro, como toda la vida, días buenos, días malos, pero bueno, se intenta un poco sobrellevar, ¿no?, de la mejor manera que pueda. Sí. Actualmente son 2 empleados que tienen, ¿no? No. Bueno, son más. Estás tú como también... Estoy como administrador de la administrador, tienes a una prima tuya también aquí, ¿no?, llevando el negocio. Sí, una prima mía que es de la familia, de una hija bueno, en este caso, sobrina de mi padre, que fue uno de los fundadores de la empresa también, mi tío Antonio. Y aquí está también yéndome una avenida. Bueno, pues vamos a hablar un poquito con ella, con tu prima, que está por aquí muy cerquita, detrás del mostrador, a ver también qué nos cuenta ella de su experiencia en esta andadura. Recuerden que estamos hoy repasando la trayectoria de la ferretería Hermanos Domínguez Álvarez. Pepe, mucho ánimo, a pesar de las circunstancias. Nada, y fuerza. Pues a ver si salimos más fortalecidos de esta. Gracias. Oliver, venga. Continuamos ahora con, en este caso, Inma Domínguez. Como ya nos adelantaba Pepe, pues realmente ella forma parte de la familia, de este engranaje, ¿no? Inma, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y además con mucho gusto, ¿no? De Hombre, haber formado, por mucho orgullo, muy orgullo, sobre todo eso, orgullo. De formar parte de esta gran familia, ¿no? Orgullo, sí. Una familia emprendedora, por lo que veo. Y trabajadora. Y muy trabajadora. Yo ¿no? siempre he dicho que mi padre y mi tío no nos enseñaron otra cosa que a trabajar. Yo muchas veces digo, ¿por qué no nos enseñaron a disfrutar un poco más? Ajá. Pero no. Trabajar, yo siempre he visto a mi padre trabajar, a mis tíos trabajar, bueno, siempre. Bien es cierto que aquella tan denominada cultura del esfuerzo por parte de generaciones anteriores, pues a lo mejor el sentido del disfrute lo buscaban en el esfuerzo del trabajo, en el día a día. Es que eso es lo que nosotros vemos, que ellos disfrutan pues haciendo lo que hacen, o sea, cogiendo un sello. Yo les decía, ay, qué cansada estoy, se coge un sello para que vea que se te quita. Y es verdad, ellos disfrutan, ese es su disfrute, o sea, nosotros no, pero para ellos sí. Y para mi padre era igual. Tu padre, junto con tu tío José, pues también estuvieron, como él dijo antes, llevando esto muchísimos años en este negocio, ¿no? Sí. Ya falleció hace algunos años tu padre. Ya falleció hace 15 años. Él se jubiló y se quiso, o sea, reenganchar, digamos de alguna manera, para terminar de ayudarnos a nosotros, porque dice que, y cuando justamente decidió, pues, jubilarse, dice, ya los dejo a ustedes y ya me voy yo. Él se compró una finquita. Mi abuelo le había dejado uno de los pisos en Arinaga de su edificio y él no quería, y se compró su finquita y la disfrutaría pues 6 meses. 6 meses disfrutándola cuando él dijo, me voy, y ahí... Pero bueno, gracias a Dios ahora la tiene y la está disfrutando mi madre. Ajá, bueno, que por otra parte también... Que por otra parte es de agradecido, o sea, porque mi madre, sino aquí en la casa se volvía loca. Claro. Pero bien. ¿Y cómo llegaste aquí a la ferretería? Pues ¿cómo llegué? Pues nací, era hija de ferretero. Yo nunca me pensé trabajar en una ferretería, nunca. Aquí trabajaba un primo, o sea, trabajaban ellos. Pero perdona, no por la condición de ser mujer, lo dirás. No, pero me costó, ¿eh? Me costó, sobre todo por la condición de ser mujer. ¿Ah, sí? Sí. Porque vivimos en un pueblo, esto es los pueblos sabemos que son machistas.
Bueno, y que además, no sé si O decirlo sea, así, es pero un trabajo de hombre. era un sector también que en su etapa anterior, quizás no actualmente, ¿no? Por suerte, Exacto. pero en su etapa anterior era un sector mayoritariamente masculinizado, ¿no? Exacto. O sea, yo empecé aquí, cuando yo empecé aquí, a mí me dolía la barriga cuando tenía que venir a trabajar. Porque yo decía, ay Dios mío, no sé qué. Y cuando me pedían, dame un flexible macho hembra, digo, ¿y eso qué es? Claro. Yo más o menos la lógica, digo, pues esto tiene que ser no sé qué. Mi tío me ayudó, evidentemente, porque yo le preguntaba, y mi primo también. Pero yo venía de cero, yo no sabía ni lo que era una alcayata. Yo le decía, porque mi padre dice, falta una persona, se va a ir tu primo y tal, no sé, un primo mío que teníamos. Para meter a otro te metes estudio, papá, pero es que yo no sé nada. Pues me Vamos, metí. que no sabías apenas lo que era una ferretería, Que no sabía, sí, sabía lo que era porque me lo tenía mi padre, mi abuelo y tal, pero... Y empecé y mira. ¿No hubo alguien más de la familia? ¿Alguna de tus primas o compañeras? Estuvieron mis primas, estuvo la hija de él, estuvo la otra hija, pero estuvo el hijo de él también. Y cada uno cogió su rumbo porque vieron lo sacrificado que es esto. O sea, realmente esto es un trabajo muy sacrificado. Sí. Porque De muchas horas, eso es verdad. de muchas horas, vacaciones no estamos empezando ahora a coger algunos días y tal, ¿entiendes? Porque ni vacaciones, te ponías malo, como yo digo, tienes que venir con el suelo puesto, ¿entiendes? Cuando esto es tuyo y te llama, y a mí me gusta mi trabajo, a mí me gusta, me gusta. ¿Qué has heredado de tu padre? Supongo que esa pasión también, ¿no? De mi padre eso, lo que me enseñó, la pasión, todo, la profesionalidad, el trabajo, el esmero con que mi padre hacía las cosas, que a nada le decía que no, ni a nadie le decía que no. Después estaba todo el día protestando, pero bueno. pero todo eso. Sí. Y el trato con el cliente siempre ha sido Genial, de la misma manera, ¿no? Supongo que es uno de los genial. aspectos, una de las máximas, ¿no? Que más... Genial. Sí, yo tengo clientes que o sea, que ellos vienen, a veces me dicen, me hacen mucha gracia, dice, no me hace falta nada, pero dame una cinta aislante, solo vine a verte, digo yo. Vale. Digo, vale. Digo, pues vas a tener que poner una ferretería entonces, pues si me viene todos los días. Eso denota el trato afable y familiar, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, Con el sí, cliente. porque yo a mis clientes los trato así, y sobre todo a los viejitos. Bueno, ayer vino un señor y me trajo que lo tengo ahí, un regalo porque se hace manualidades y demás. Y eso es la recompensa la satisfacción que yo tengo, porque los clientes te traen esas cosas, es una bobería, pero a mí Bueno, pero en pequeñas boberías reside a veces la me grandeza, llenan, ¿no? Me llenan, sí, me llenan un montón. De la esa, verdad. como decíamos, ¿no? De ese trato tan Sí, familiar, ¿no? yo Y creo tan cercano. que eso, yo lo que he heredado de mi padre es eso, la nobleza, el trabajo, la persona, o sea, la gratitud. No sé, yo no le pido, yo de verdad, yo me siento ya con eso súper satisfecha y súper feliz. En cualquier caso, hablas de tu padre, pero también de todo el entorno familiar, De todo. Inma, porque claro, tu tío José, ¿no? Que todavía Sí, vive, sí. hablamos con él antes. Ah, sí. Tus No. otros tíos, que quizás otros se dedicaron más a otras Yo, otras con el más trayectorias, pero- relación que siempre he tenido, tengo más tíos, sí, como tú dices, todo familiar, todo tal, pero como siempre me crié en el entorno, mi padre y mi tío, para mí mi padre y mi tío son... Yo cuando mi padre falleció, para mí me quedó mi tío, ¿entiendes? Para mí mi tío es mi padre. Y es así. O sea, con los demás tengo relación, pero en ese entorno familiar, trabajo y condición, Tienes hijos, ¿verdad? sí. Ellos también Tengo dos, tengo uno de 27 y otro de 30. ¿Ellos también comparten contigo rato aquí o se dedican a otros menesteres? No, el pequeño es militar y el otro mayor trabaja en Vinter de pintor. Yo tampoco, yo como mi primo, ni de coña. Ya. O sea, a ver, es un trabajo bonito, te tiene que gustar y a mí me encanta, pero es sacrificado y no sé yo si la generación que viene detrás de nosotros, porque es que no se sacrifican por nada, porque hasta los manda a abrir la puerta y los dice, joder, ahora tengo que ir yo, ¿entiendes? Entonces, yo quería que ellos estudiaran, y estudiaron Y así ha sido, ¿no? Sí. Bueno, sea como sea, el futuro es impredecible, pero ¿qué será del futuro de este negocio, no? De más de 50 años de trayectoria. Hombre, yo espero jubilarme con el moño, con el mismo moño que tengo, ¿vale? Y con un bastón. Pero bueno, que tampoco se pasen tampoco, porque ahora corro, después ya... Sí, sí. Pero sí. bueno, a lo mejor por un mínimo atisbo que pueda haber, a lo mejor hay generaciones, ¿no? Si no tus Sí. hijos, alguien de la familia que pueda luego seguir llevando las riendas Vamos a ver, del negocio. ojalá. O sea, mi hijo ya el de 30 tiene un hijo de 8 años. O sea que Pues mira, nunca se sabe. nunca se sabe, ¿entiendes? Pero por mi parte,
yo quería que mis hijos estudiaran, tuviesen una condición, a ver, que esto no es malo. Yo me río un montón con mis clientes, te digo, me gusta, me encanta mi trabajo. Lo vas a echar de menos seguro cuando... Yo he estado de baja y le digo, voy a trabajar, que no, que estás de baja, que no, que voy a trabajar, y yo me digo, vamos. Porque además no te dedicabas a otra cosa más que a esto, ¿no? A este oficio. Sí, ya criar a mis hijos. ¿Y cómo era la compatibilidad, la conciliación laboral y familiar, ahora que hablas de casa? Hombre, que eres madre duro, porque ahora más o menos tenemos los horarios pues un poco más asequibles. Más flexibles, ¿no? Pero antes no, antes tenía turno partido, tenía los 2 niños pequeños, y estaba mi tío, estaba mi padre, entonces cuando los iba a buscar al colegio, me venía para acá, los llevaba a actividades, vengo ahora a una actividad, al otro tal, ahora vengo, tal, no sé qué, o sea, porque encima soy madre separada, me quedé con mis niños muy, muy pequeñitos, pero mi padre me ayudaba, porque yo a veces no podía ir y decía, papá, vete y tráeme al niño, no sé qué, me iba a tal, y lo he sabido llevar, porque sí. Bueno, lo has sabido llevar y son conscientes o plenamente conscientes del estilo evolutivo que ha tenido esta empresa desde que tu abuelo, ¿verdad? En el año 1962 empezó a constituirla, luego llegó tu padre, tus tíos, hasta el momento actual. Hasta el momento Que actual. tenemos esta ferretería que ya hoy conocemos, ¿no? Y que ha sido también y sigue siendo referencia aquí, especialmente en el municipio, en la zona de Carrizal. Sí, en la zona de Carrizal, sí. Son conscientes de eso, ¿verdad? Son conscientes de la evolución Yo que han estoy tenido. súper orgullosa, o sea, yo te digo que yo hablo de mi trabajo y hablo de tal con orgullo y con cariño, porque... Porque hablar de tu familia es hablar de tu trabajo también. Exacto, ¿me entiendes? Yo, a lo mejor mis hermanos, por no estar tan vinculados aquí o no estar tan eso, pues sí, tienen la ferretería y tal, pero ellos no lo ven como lo vemos, por ejemplo, mi primo y yo, o mi tío, ¿me entiendes? Nosotros lo vemos con otros ojos, lo vemos con eso, con la dedicación de mi padre, la dedicación de mi tío, el cariño y la dedicación sobre todo nuestra también, ¿sabes? Porque todo hay que decirlo, que también está mi hermano Amado, ¿vale? Y dedicación. Lo que nos ha costado dedicación, esfuerzo y mucho trabajo. Y eso ha sido pues la clave, ¿no?, de la subsistencia de este negocio de la ferretería Hermanos Domínguez Álvarez. Nosotros estamos a puntito ya de finalizar el programa de hoy, Inma, pero vamos a terminar como siempre intentamos hacer con una estampa familiar de ese salto generacional desde don José, Pepe, también Inma y quién sabe si en un futuro también pues alguien más de la familia. Esperemos que así sea. Espero que sí. Y así nos despedimos con esta bonita estampa familiar marcada por generación en generación. En este caso volvemos a tener aquí a don José Domínguez, su hijo Pepe y su sobrina Inma. A los tres quiero agradecerles enormemente la predisposición de abrirnos las puertas de su negocio hoy para repasar esta intensa trayectoria, al menos una parte de ella, porque son más de 50 años pues, ofreciendo servicios en materiales de construcción y de ferretería al grupo Hermanos Domínguez, aquí en la calle Alemania, en Carrizal. Don José, ¿usted quiere añadir algo más? Mis mayores deseos es que esta generación siga representando a Hermanos Domínguez Álvarez. De la buena manera que lo siguen haciendo, ¿verdad? Hasta Que lo el día de sigan hoy. haciendo como lo hicimos nosotros. Con empeño, esfuerzo, dedicación, pero con mucho orgullo, ¿verdad? Con mucho orgullo. Inma, por tu parte. Pues por mi parte también agradecerles y eso, yo espero terminar, es mi deseo, y hacerlo lo mejor que pueda, pero por verlos a él, o sea, en este caso a él, por verlo feliz, Claro. y a mi padre, que seguro que se nos está viendo también. Seguro. Estará muy orgulloso de la labor que estamos Seguro haciendo. que sí. Pues con ese deseo, nosotros no nos queda más que agradecerles, como digo, pues también todo este trabajo, reconocerles sobre todo la trayectoria, que no habrá sido fácil, nadie ha dicho que fuera fácil, pero tampoco imposible. Así que, por tanto, enhorabuena por toda esta historia y toda esta trayectoria y por seguir también siendo un referente en el ámbito del comercio aquí en el municipio de la Villa de Ingenio, especialmente en la zona de Carrizal. Inma, don José, Pepe, gracias a los tres. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Y nosotros aquí lo dejamos por el día de hoy, por esta semana. Ya saben que cada semana nosotros seguimos recorriendo diferentes comercios, los de más trayectoria aquí en el municipio de la Villa de Ingenio, en el programa Toda una Vida, en este canal televisión. Hasta entonces, que pasen una feliz semana.